Sistemas biológicos se refieren a las formas de vida, los seres vivos, los seres humanos, los animales, las plantas. Sistemas tecnológicos hacen referencia a las tecnologías físicas, computadoras, chips, cables, discos duros. Y finalmente, los sistemas digitales hacen referencia a todos los sistemas de conectividad, redes 4G, 3G, 5G, tecnología de la nube o cloud computing. Ahora los muchachos cuando hacen sus trabajos los suben a la nube, no a un disco duro, sino que los graban en la nube. Y si uno habla de la palabra fusión, fusionar significa de muchas partes hacer una. Por lo tanto, cuando uno estudia ese concepto, lo que están diciéndole de una cuarta revolución industrial es que se están hablando de fusionar seres vivos con tecnología física y con una conectividad, que ese ente que se está creando sea un ente que haya sido mejorado tecnológicamente. ¿Y cuál fue el punto acá? Yo hace algunos años antes del 2016, más o menos en el 2012, escuché por primera vez hablar de esta idea del transhumanismo. Transhumanismo significa la transición, prefijo trans, del humano hacia algo que no se sabe qué es. Entonces, ¿qué dice el transhumanismo? ¿Y por qué no se le tomaba en serio? Porque parecía ciencia ficción. Cuando uno habla de vamos a utilizar, porque esto es lo que dicen los transhumanistas, vamos a utilizar tecnologías aplicadas al ser humano para mejorarlo físicamente, intelectualmente, cognitivamente, es decir, sus capacidades de conocimiento, sentimientos, y finalmente incluso mejorarlo moralmente. Traducción, ¿qué significa esto? Vamos a aplicar los chips, vamos a modificarnos genéticamente, vamos a ponernos implantes o prótesis y vamos a ser como los superhéroes, los Avengers, vamos a ser superhombres. Y como les decía, hace unos años esto hubiese parecido una ridiculez, una cuestión de la ciencia ficción, pero resulta que esta idea de cuarta revolución industrial, que ha sido propuesta por la élite, para traducirlo, apunta en realidad a hacer el transhumanismo una política pública internacional. ¿Y qué pasa con eso? El problema del costo de esto es el ser humano. Yo acabo de publicar un libro que a partir de este viernes ya va a estar a la venta, lo iba a traer acá, lamentablemente no se ha podido por cuestiones de tiempo. Es un libro que todavía no sale en pantalla, me van a avisar, que se llama Neoentes, o sea, nuevas entidades o nuevas creaciones, nuevas formas de vida. Y cuando uno habla de entes, no solamente se está refiriendo a seres vivos físicos, también puede hablar uno a nivel de seres artificiales e incluso seres virtuales. Como por ejemplo ya se está proponiendo la idea de que en el futuro la maternidad ya no sea una maternidad física, ni siquiera una maternidad donde el sexo sea natural, sino que todo pase a ser mediado a la tecnología y donde les digan, ustedes, sus futuros hijos van a ser los bebés Tamagotchi. Y los bebés Tamagotchi son creaciones de la inteligencia artificial, de la programación, es decir, hijos en el metaverso. Fíjense qué importante es esto. Se está destruyendo al ser humano en nombre de una idea de progreso que lo que hace es deshumanizarlo. Porque finalmente, si se trata de mejorar algo, tú no mejoras nada destruyendo ese algo. Y aquí es entonces donde yo empecé a darme una serie de ideas y decir, bueno, ¿cómo transmito yo esto? ¿Y cómo hago que suene algo real? Algo que no parezca simplemente una película de ficción. Estos locos transhumanistas que quieren usar la tecnología, la gente no lo creería. Y ahí empecé a investigar qué relación tiene esto con las agendas actuales. ¿Y cuáles son las agendas actuales? En mi libro hablo de la agenda arcoíris. Y esta agenda arcoíris
tiene en su cúpula a la agenda del medio ambiente. Todas las agendas que ustedes escuchan, ¿no? El cambio climático, el calentamiento global, las cuencas, los animalitos, esa es la principal. ¿Por qué? Porque hay que reconocer algo, o sea, uno tiene que ser muy serio en lo que está diciendo. El ser humano sí tiene un impacto directo sobre el medio ambiente. Lo modificamos y también lo contaminamos y dañamos. Contaminamos aguas, la basura, la contaminación de los gases, el transporte público, la contaminación estética. Hay diferentes formas en las que el ser humano puede alterar su medio ambiente. Pero de ahí a decir que el ser humano es el productor del famoso cambio climático, eso ya no es científico, o por lo menos es una proposición que merece más debate científico. Pero ¿qué pasa ahora? Si uno cuestiona esa idea, inmediatamente lo van a tratar de anticientífico. ¿Y por qué es importante esta idea? Porque cuando uno dice el ser humano, que incluso hay gente como David Attenborough, un zoólogo británico muy reconocido, que se ha referido a los seres humanos como la plaga en la Tierra. Fíjense en este concepto, somos una plaga en la Tierra. ¿Por qué? Porque la plaga humana está destruyendo a la madre Tierra con una herramienta que se llama capitalismo, el sistema económico. Entonces, el punto es, si tienes a la madre Tierra que está siendo afectada por la plaga humana, ¿qué se hace con las plagas? Tienes que controlarlas o exterminarlas. ¿Cómo? A través de la reducción de sus números. Y aquí van a empezar a entender por qué el progresismo, toda la agenda, aparte de la agenda verde, la agenda del aborto, LGBT, ideología de género, el feminismo radical, el especismo, esta idea de que los animales son moralmente iguales o superiores al ser humano. Y finalmente la eutanasia. Todas estas agendas apuntan a ese propósito. ¿Cuál es? Que si la plaga humana está destruyendo la madre tierra, lo que tenemos que hacer es controlar a la plaga humana. Y la obsesión del sexo, la obsesión del progresismo con el sexo y la reproducción va precisamente a ese lado, a reducir nuestros números. ¿Y cuál es la justificación? Que no hay muchos recursos, que la población sigue creciendo y que en algún momento va a haber tanta gente y va a haber tan pocos recursos que vamos a entrar en un colapso. Eso va a afectar el clima y finalmente nos podemos morir todos. Por lo tanto, al ser el ser humano un riesgo, una amenaza a la seguridad del planeta, se plantea, y esto es muy importante, se plantea un riesgo existencial. ¿Qué significa esto? Si no hacemos nada para controlar a la plaga, vamos a desaparecer todos. Y al ser un riesgo existencial, eso significa que toda intervención para evitar ese desenlace está moralmente justificada. Y por eso es que el medio ambiente está arriba, porque justifica moralmente cualquier intervención que esté orientada a disminuir y controlar a la plaga. Aborto. ¿Qué hace el aborto? ¿El aborto aumenta la población? Lo mantiene en su mismo número. No lo aumenta, no lo reduce, lo mantiene. Es un sistema de control de población. El problema del aborto es el siguiente, aparte de que el aborto lo que hace es instrumentalizar, cosificar al ser humano. Esto es muy importante. Cuando un país aprueba el aborto, lo que está haciendo es transformar al ser humano de sujeto de derechos a una cosa. Y a esas cosas yo las puedo eliminar, como en el aborto. Pero también si tengo cosas, puedo construirlas, destruirlas, pegarlas, así como tienen una plastilina o tienen un celular o se les rompe algo y lo tratan de pegar, igual se puede hacer con el ser humano porque es una cosa. Y finalmente, al ser una cosa, así como vamos al mercado a comprar celulares o comida, y hay diferentes marcas, diferentes precios, lo mismo pasa con el ser humano. Y voy a dar ejemplos. El caso primero de desechar al ser humano es el aborto. Votamos. El segundo caso, de la experimentación, la manipulación, ya ocurre en todos los laboratorios de los países desarrollados del mundo, que se experimenta con embriones humanos
seres vivos. En Inglaterra hay una ley que se llama la ley triparental. Sucede que hay mujeres, por una cuestión genética, sus células nacen, o sea, tienen pocas mitocondrias. Y las mitocondrias son unos organelos que le dan la energía a la célula. Entonces, el problema es que si esa madre traspasa esas células a su hijo va a salir débil. ¿Qué dijeron los ingleses? Agarren ese óvulo de esa mujer con este problema y fusiónenlo con el ADN de una mujer que esté sana. Entonces lo que hacen es fusionar un óvulo sano con un óvulo no sano, y eso lo fecundan finalmente con el espermatozoide. Y por eso se llama ley triparental. 2 madres genéticas, un padre genético. Eso no es conspiración, esto es realidad. ¿Es eso manipulación de la especie humana? Abierta. Finalmente, me dicen el argumento de la cosificación. Cuando yo voy a un mercado a comprar un celular, voy a ver los diferentes precios. Un celular va a tener más memoria RAM, el procesador va a ser más rápido, va a tener una mejor cámara, y en base a esas características, yo voy a pagar un mayor o un menor precio. Cuando te dicen, tengo derecho a tener una familia y a ser papá, ¿qué hacen las parejas homosexuales? Van a una tienda de fertilización in vitro, a una fábrica de niños, y piden, fabrican un niño. Y si fabrican ese niño en Nigeria, porque hay clínicas de asistencia reproductiva en Nigeria, el precio de ese niño va a ser $7.500. Yo de hecho en mi libro reseño esos precios. Si yo voy a comprar ese niño en España, le va a costar entre $50.000 y $200.000. Y si yo voy a Estados Unidos, me va a costar aún más. Y yo puedo ir a la clínica y puedo decir, quiero que mi hijo tenga este color de ojos, que tenga esta contextura, que tenga este sexo. Y por características que yo pido en un catálogo, fabrico a mi niño a pedido del cliente. Y si, entonces, ¿qué se hace? Se empiezan a pedir donantes para fecundar los óvulos de la persona que ha dado sus óvulos con el espermatozoide de los donantes, y se empiezan a seleccionar los embriones para ver cuáles cumplen con las características del cliente. Y aquellos que no cumplan con la característica del cliente son descartados. Pero ¿cuál es el punto? Son embriones perfectamente sanos. Se mata a seres humanos, porque un embrión es un ser humano, simplemente porque no cumplieron con la característica de que el color de ojo sea marrón y no azul. Entonces no estoy dando un ejemplo concreto de que es como ir a un mercado a comprar una cosa. Quiero mi producto a pedido. Entonces ya tienes un problema con la cosificación del ser humano. ¿Por qué? Porque lo que haces a los animales, a las cosas, también lo puedes hacer con los seres humanos. Es así de fácil, lo equiparas moralmente. Segunda agenda, LGBT e ideología de género. Fíjense qué curioso, que estas ideologías lo que hacen es apuntan a la diversidad. Ese es el truco, dicen. Nosotros somos un grupo que promueve la diversidad. Nuestra bandera es diversa. Pero ¿a qué apuntan todas las políticas de la ideología de género? A deconstruir la sexualidad de los niños. A los niños a ser las niñas, y a las niñas tratar de confundirlas y masculinizarlas. Y el punto acá es el siguiente. En nombre de la diversidad se promueven todos los comportamientos sexuales no heterosexuales. ¿Qué significa esto? No se promueve ni la masculinidad ni la feminidad, porque ¿cuál es la única forma de procrear naturalmente? Hombre y mujer. ¿Y qué quiero hacer yo? Reducir la procreación. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a diversificarlos sexualmente. Y van a ser todos los comportamientos sexuales que no sean conducentes a la procreación. Entonces, cuando dicen somos diversos, sí, están diciendo la verdad, pero están promoviendo comportamientos sexuales que son no conducentes a la procreación. Homosexualidad, lesbianismo, las categorías trans. Y eso obviamente, si no hay procreación, ¿van a aumentar los números de la población? No. Tercer punto, el feminismo, que dice que es el empoderamiento de la mujer. Hay que reconocer una realidad, que es cierto que existe y ha existido a lo largo de la historia abusos físicos de hombres a mujeres. Y esa es una realidad que uno tiene que combatir. Se tiene que corregir eso.
pero los progresistas toman esa media verdad, o vamos a decir, no es una media verdad, es una verdad completa, pero que en el conjunto de la población no es significativa. No es que todos los hombres somos violadores, el 99% de los hombres no somos violadores, y queremos a nuestras madres, a nuestras hijas, a nuestras esposas, y las cuidamos. Le pregunto acá a las chicas que tienen hermanos, ¿sus hermanos son violadores en potencia? ¿O sus hermanos las cuidan siempre? ¿Sus padres son violadores en potencia o las cuidan a ustedes y a sus mamás? Entonces, cuando se sale con esta idea, uy, los violadores en potencia de los hombres, se está criminalizando el comportamiento natural sexual del hombre. ¿Y qué pasa ahora? Si un chico trata de acercarse a una chica, no acá todavía, pero en Europa sí, o en Estados Unidos sí, esa chica va a decir, me está acosando. Y si dice, me está acosando, puede ir a denunciarlo. Ese muchacho, sin ninguna otra cosa que sea el testimonio de esa chica, lo meten preso. ¿Qué creen que pasa con los muchachos? ¿Van a tener ganas de acercarse? De ninguna manera, porque están asustados. ¿Cuál es el problema? Que ha aumentado el número, este es un concepto que surge en Estados Unidos, de incels, célibes involuntarios, muchachos jóvenes entre los 18 y los 30 años de edad, que en Estados Unidos hoy alcanzan los 7 millones, que nunca se han acercado a una chica, que no quieren tener ningún intercambio con una chica porque están aterrorizados. Entonces, ¿qué es el feminismo? El feminismo no es el empoderamiento de la mujer. Además, no empoderas a la mujer transformándola en una mala réplica del hombre. La mujer tiene cualidades maravillosas que el hombre nunca va a tener y que debería cuidar. La mujer es fuente de vida. El hombre nunca va a tener eso. Entonces, cuando yo masculinizo a la mujer en nombre de una igualdad y criminalizo al hombre por comportarse como es, entonces, ¿qué termina pasando? Evitas que se acerque el hombre a la mujer. Y si el hombre no se acerca a la mujer, ¿puede haber procreación? No. Finalmente, hablamos del especismo o animalismo. No sé si han visto ahora, sobre todo en internet, los más chicos, cuando aparecen estos videos de los animalitos. El pollito Pepe que le salva la vida al lechón Martín, y salen estas musiquitas diciendo, uy, cómo los animalitos nos enseñan a ser mejores. O sea, los animales nos enseñan, nos dan lecciones de moral. Los seres humanos somos malos, somos viciados, pero los animalitos nos van a dar la respuesta. Y sale otro video de un tigre lamiendo un perrito porque viven juntos en una celda de un zoológico, y nos dicen, ven, los animales son tan lindos y nosotros somos una porquería. El punto es que los animales no tienen moral. Una hiena, cuando destaza viva a una gacela, no está diciendo, uy, es moral comerme esta. No, se la va a comer porque tiene hambre. ¿Hay una consideración moral en la decisión de la hiena? Ninguna. Entonces, equiparar moralmente al animal con un ser humano es una idiotez que no tiene sustento. Pero ¿cuál es el punto? Mediante el especismo, lo que se hace es humanizar a los animales y a los robots y a las inteligencias artificiales, los bebés Tamagotchi, y deshumanizar al ser humano. ¿Y qué sucede aquí? Los equiparas moralmente. Y si tú los equiparas moralmente, son lo mismo. O sea, lo que yo le hago a un animal lo puedo hacer a un ser humano. Y a eso le sumas la agenda del aborto, que te cosifica al ser humano, te lo transforma en una cosa. Tienes un combo perfecto para hacer con los seres humanos lo que sea. ¿Y cuál es el punto aquí? Aquí yo, como dije, entré a hablar sobre el transhumanismo. Talis ya mencionó algunos de los casos. Yo explico varios de estos casos en mi libro. Y la conclusión a la que llego es que finalmente todas estas categorías, transraza, transespecie, transcapaz, transgénero, hay incluso transbotánicos, personas que se sienten plantas y te explican, yo me siento una planta porque, no sé, me gusta recibir el sol y yo ya no me alimento de comida, sino que yo hago fotosíntesis. Puede parecer ridículo, pero miren a lo que va. Cuando uno promueve estas categorías trans, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que hizo fue destruir la identidad, la condición de ser humano de esa persona. Transformó con el uso de la tecnología, cirugías, ¿no? Vamos a decir, implantes. Transformó la naturaleza de esa persona y la convirtió en
otra cosa, en un neoente, en otra cosa que no existe. No existe la mujer trans. Una mujer trans es un hombre castrado. Y por decir la verdad, ahora uno pone el peligro de que lo frieguen por decir estas cosas que son verdad. Son verdades biológicas, anatómicas, genéticas, científicamente comprobables. El punto es el siguiente: ¿qué hacen todas estas ideologías trans? Fíjense en la obsesión del sexo con el sexo y la reproducción. Estas muchachas sanas de 13 años que se hacen mastectomías, se remueven los senos a los 13 años, se remueven el útero, histerectomías completas, porque han descubierto su nueva identidad de género. O cuando tienen estas operaciones en estas personas que se sienten mujeres trans y los someten a vaginoplastías, que son cirugías donde les remueven el pene y los testículos y les fabrican una vagina artificial que no tiene ninguna sensibilidad por lo demás. Y si una mujer se siente hombre, entonces a este hombre trans lo que hacen es le remueven un pedazo de músculo del brazo completo con exposición de hueso, o les remueven el músculo de acá de las pantorrillas con exposición de hueso, hacen una especie de rollito bionono, le meten un catéter para que se pueda orinar y un sistema de bombeo con una cuestión así para que simule la erección. No tiene ninguna función reproductiva y no tiene ninguna sensibilidad. Imagínense eso. ¿Qué se está haciendo ahí? Se destruye la identidad de la persona y se le inhabilita reproductivamente. ¿Entienden dónde va esta obsesión por el sexo y lo reproductivo y lo sexual y los 216 géneros? Apunta a destruir la naturaleza del ser humano, lo que somos. El dualismo sexual que está reconocido en Génesis 1:27. Dios creó al hombre y mujer los creó, a su imagen y semejanza los creó. Gracias. Ya la Biblia reconoce una realidad que no es trascendental. El argumento es que estos fanáticos religiosos recurren a sus pensamientos mágicos para justificar estas cosas. No, está justificado por la realidad, una verdad autoevidente, un hecho científico que demuestra que genéticamente hay hombres que son XX y mujeres que son XX. Y que cuando ese hombre trans se muera, los arqueólogos vayan a revisar su ADN en los huesos, van a encontrar que cromosomas XY. No fue hombre, nunca fue una mujer. ¿A qué apunta y por qué? ¿Cuánto dato por el tiempo? No quisiera saber. ¿Cuánto me queda? Gracias. 20 minutos, perfecto. Estamos. Ahora, quiero entonces, me ayuda a profundizar. Entonces quiero que entiendan lo siguiente. Esta promoción de estas agendas, que no es promovida solamente por unos loquitos, no, tiene el aval del Estado. Los estados, nuestros gobiernos están implementando estas medidas que apuntan a hacer un control demográfico, control de la población. Y van a decir, pero ¿dónde trajeron este loco peruano hablando de estas conspiraciones? Resulta que el tema del control demográfico tiene una fundamentación histórica que parte con la creación de una ciencia, entre comillas, en 1883. Un señor de nombre Francis Galton, inglés, primo o medio primo de Charles Darwin, el creador de la teoría de la evolución, dijo, bueno, miren, hay que recordar que en esa época, a fines del siglo XIX, en Europa, existía lo que se llamaba el racismo científico. Ojo, racismo científico. Estaba justificado pensar que las especies, las razas que no fuesen como los caucásicos, los blancos, eran inferiores. Y se trataba de explicar eso científicamente. Crearon incluso
una rama científica que se llamaba frenología. Y se practicaba mucho la frenología. Iban y escogían individuos de la misma raza, medían el diámetro de sus cráneos y en base al diámetro sacaban promedios. Entonces decían, mira, los caucásicos en promedio tienen un cráneo de 54 centímetros de diámetro. Son los más inteligentes. Los africanos tienen un diámetro de 50 centímetros. Menos tamaño de cráneo, son un poquito más brutos. Y después los indígenas son así y los asiáticos son así. Y esto tuvo el aval científico. Se pensaba que esto era ciencia. ¿Por qué? Porque se tenía que justificar la supremacía de la raza blanca que en ese tiempo estaba colonizando África, que ya tenía presencia en las colonias americanas. Y se trató de apoyar. Vuelvo a Francis Galton. Con este antecedente, Francis Galton dijo, tenemos que recurrir a la ciencia. ¿Para qué? Para mejorar a la raza humana, a la especie humana. Tenemos que mejorarla científicamente. Y tendremos que deshacernos de aquellos segmentos de la población que no sean tan perfectos de acuerdo a lo que estamos viendo. Y surge esta idea de la eugenesia. Eugenesia. Si quieren obviamente saber más de esto, en mi libro que ya sale el viernes, estoy haciendo mi publicidad, pueden comprarlo y todos estos temas que estoy hablando los van a ver a profundidad. Pero voy al campo de la eugenesia. Eugenesia viene de dos vocablos griegos. Eu, que significa bueno, y gene, que significa origen. Entonces la eugenesia es el buen origen. ¿Y qué se empezó a hacer con la eugenesia? Se empezó a promover la eugenesia poco a poco como una política pública, es decir, implementada por los gobiernos oficialmente para mejorar a la especie. Estados Unidos fue el primer país del mundo en utilizar la eugenesia y establecerla como políticas de gobierno. Y ya en 1919, 32 estados de los 50 estados de Estados Unidos oficialmente tenían programas eugenésicos. ¿Qué hacían? Si había gente que tenía obviamente problemas mentales o discapacidades físicas, bueno, a esta gente hay que hacerle ligamiento de trompas o hay que esterilizarlos. Si son de determinada raza, afroamericanos, inmigrantes, también. Y empezó a hacerse una selección en base, incluso llegaron a decir, y la gente pobre, bueno, lamentablemente esa porción menos útil de la sociedad, aunque esté sana, igual hay que deshacernos de ellos. Y vamos a esterilizarlos y vamos a evitar que se reproduzcan. Y se empezó a promover la idea de superioridad racial. Los alemanes toman esta idea y la convierten en una política de superioridad racial que termina con millones de muertos en las cámaras de gas. Las ideas tienen impacto. Obviamente, a partir de esa experiencia, la eugenesia entró en un declive moral y no se volvió a tocar más. Pero surgen los movimientos transhumanistas hoy, que a través de una plataforma como la cuarta revolución industrial se trata de convertir en algo bueno. ¿Y qué nos están diciendo? Vamos a utilizar tecnología para ser mejores. Y los transhumanistas reconocen y dicen, sí, nosotros somos también eugenésicos, nosotros queremos mejorar a la especie. Pero ¿cuál es la diferencia? La de los alemanes era una eugenesia negativa. Esa era mala. ¿Por qué? Porque trataba de buscar las características negativas y en base a esas características negativas utilizar al Estado para eliminar a esos seres. Mientras que nuestra eugenesia es positiva. ¿Qué significa esto? Nosotros tratamos de encontrar características positivas y nosotros no le obligamos a nadie. La gente voluntariamente va a venir y se va a hacer sus modificaciones. Y una expresión temprana de eso son las diferentes categorías trans. No es que les estén diciendo, oye, tú te vas a tener que... No, el Estado, no te están utilizando el Estado. Voluntariamente, los muchachos están yendo, los jóvenes, las personas están yendo a hacer ciertos cambios. Pero hay una trampa. No es voluntario. ¿Cuál es la trampa? La trampa es el adoctrinamiento que reciben desde niños para negar lo que son. Entonces, cuando ya sean adolescentes y las leyes los protejan, padres que no pueden intervenir, por ejemplo, en la transición de sexo de sus niños. En Canadá, a los 12 años, si un niño decide hacer su transición y el padre o la madre se opone, los van a meter en un problema legal, incluso les pueden quitar la tenencia de sus hijos.
porque ya se piensa que el niño a los 12 años puede hacer una decisión tan importante. Esa persona, ese adolescente, ese niño, ¿por qué toma una decisión así? Porque lo imbecilizan desde el colegio. Sale a la calle, va a ver puros símbolos LGBT, prende la televisión y todos los programas de televisión van a estar hablando de lo mismo. Agarra y se compra un juguete y los juguetes tienen arcoíris en todas partes. Y el bombardeo es constante, constante, constante. Se mete en las redes sociales, a YouTube, plagado de mensajes LGBT, arcoíris, feminismo, género, etc. Quiere jugar un videojuego y todos los videojuegos a la punta de construir al ser humano. No sé si han visto algunos juegos, tengan mucho cuidado los padres, los videojuegos de sus chicos, donde ya empiezan a ver este monstruo con condiciones humanas y transhumanistas. Todo esto es un adoctrinamiento constante. ¿Qué va a pasar? Si están sometidos a esta exposición 24 horas al día durante 12, 13 años, con toda seguridad, voluntariamente ese muchacho o esa chica va a hacer el acto de destruir su naturaleza y convertirse en algo que no es. Y todo apunta a su reproducción. Entonces, quiero que entiendan que estas ideologías y estas agendas no son neutras. ¿Cómo se somete a los estados, a los gobiernos regionales, a los gobiernos estatales de México, de Perú, de todos los países del mundo? ¿De dónde viene la plata? Viene condicionada. ¿Quieres un proyecto para construir un puente? Sí, porque mira, sabes que hay 50.000 familias que si construyes ese puente van a poder transportar sus productos y van a tener una mejor calidad de vida. Perfecto, pero tiene que ser un puente inclusivo. Entonces lo vamos a pintar, si yo te paso la plata, ese puente tiene que tener el color arcoíris, me lo vas a llamar el puente de la diversidad y el amor trans, y aparte de eso, cuando lo inaugures, vamos a traernos a todos los LGBT del país para que hagan una presentación. Y si no me cumples con estas condiciones, no hay plata. Entonces ustedes dicen, los políticos que a veces no pueden hacer nada, es ciertamente porque están atados de las manos. Algunos, no todos. Porque hay otras formas de incentivar a la gente para que promueva estas ideologías. Y es un sistema de incentivos muy claro. No necesariamente significa que les den dinero, que haya una corrupción, que les pase plata por delante. Hay diferentes formas de incentivar. Una puede ser, por ejemplo, ok, te vuelves un campeón del género, un promotor de la agenda arcoíris, te voy a conseguir un puesto de trabajo en un organismo internacional. Y vas a ganar $15.000 trabajando en el Banco Mundial. Eres un inútil, no sirve para nada, pero como has sido tan leal con la agenda, te vamos a dar un puesto de trabajo. ¿Están haciendo algo corrupto? No, pero están haciendo algo inmoral. Sí, pero no es ilegal. Otra forma, ok, me promoviste la agenda, te voy a dar 15 minutos de fama en televisión. Y te voy a invitar a los programas. Y no solamente eso, te voy a llevar al Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza, para que tú, que nunca has viajado, te puedas sacar una foto con Bill Gates. Entonces el otro va a decir, oye, si yo no he hecho nada en mi vida, entonces me van a mandar a Suiza, me van a sacar una foto, qué maravilloso. Ah, vengo pues a quien sea. Si no sirve eso, te mando a estudiar a una universidad, te mando un curso para que te capacites en Harvard sobre inclusión y género. Y cuando llega el sujeto, que había sido el peor de la clase en la universidad, porque fíjense en los perfiles de los políticos que promueven esto en su mayoría, no son los más brillantes, no son los más brillantes, y también no necesariamente son los que tienen los principios morales más fuertes. Entonces, ¿qué pasa? Le ofreces esta posibilidad a un don nadie, ese sujeto va a regresar a su país y va a decir, uy, tengo un posgrado en Harvard. Entonces se van dando cuenta, 15 minutos de fama, invitarlo a coctelitos, darle buenos trabajos en el extranjero, los mecanismos para incentivar esto son muy fuertes. Y por eso es que estamos viendo una casi poca o nula representación política, porque aquellos personajes de la política que decidan dar una pelea, si no caen en los incentivos, es decir, si no aceptan estos beneficios, bueno, les aplicamos los desincentivos. Te vamos a hacer una pésima campaña de imagen pública, te vamos a destruir y vamos a hacer presión y te vamos a cancelar para que te voten de tu trabajo. Y en redes sociales vamos a hacer unas campañas muy intensas para que todo el mundo sepa que eres un homofóbico
homofóbico, racista, misógino, medieval, nazi, fascista, extrema derecha, una porquería humana. Entonces, ante esa situación, ¿cuánta gente decide dar la batalla? Tienes estos incentivos y tienes estos desincentivos. Eso explica por qué hay poca representación política. Y finalmente, una crítica en las escuelas, porque esto ocurre a todo nivel. Hay un problema, la gente no está hablando y cuando uno calla, concede. Y yo les puedo decir con toda seguridad que somos una abrumadora mayoría los que estamos en contra de toda esta basura. ¿Y por qué estamos en contra de esto? Olvídense de toda la explicación que yo les he dado. Yo simplemente estoy tratando de hacer sentido de sus intuiciones, de lo que ustedes saben que está mal, pero quizás no sabían cómo articularlo. Por eso tienen que comprar mi libro, ¿no? Pero, sus intuiciones son correctas. ¿Y de dónde nacen estas intuiciones? De una fuerza que ningún millonario o gobierno o ONG, universidad puede comprar jamás, que es el amor que siente un padre o una madre por sus hijos. Eso nos obliga a nosotros a eso. Y aquí lo que quiero hacer, porque obviamente van a venir todavía algunos amigos, ya han presentado Manuel, han presentado Talís, ahora yo, va a venir Nico, después Pablo y Agustín. Ellos les van a dar diferentes ángulos técnicos. Yo les he dado un aporte como para integrar un poco algunas cosas, para que entiendan que todos los fenómenos que hoy vivimos, todos tienen una causa. Cuando uno trata de descubrir esas causas, lo van a tratar de acusar de conspiranoico. No es conspiración. Tratar de investigar lo que sucede. Lo que está ocurriendo hoy en el mundo tiene causas. No es un fenómeno espontáneo de la nada. Y esas causas tienen una motivación o un grupo de intereses que persiguen ciertos propósitos. Y las intuiciones de las personas son correctas. A los grupos a los que ustedes apuntan, organismos supranacionales, como la ONU, la Organización Mundial de la Salud, son parte de esto, y no es una invención. ¿Cuáles son sus políticas? ¿Qué ponen en sus páginas web? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué tipo de discurso tienen? Todo lo que les he dicho. Entonces no hay ninguna conspiración. ¿Y por qué lo están haciendo? Porque hay un mecanismo de incentivos y desincentivos. ¿Y cuál es el objetivo final? Que hay un grupo de gente, y no ha existido este grupo de gente a lo largo de la historia, que piensa que somos muchos en el planeta Tierra. Entonces hay que reducir los números, porque somos una plaga, contaminamos la playa, dejamos sucio esto. Tenemos que reducir los números. Y ahí entenderán la conexión con el sexo, con la reproducción y esta obsesión patológica. Entonces voy a cerrar mi presentación con lo siguiente. Es una maravilla estar en un sitio como Chiapas. Siendo peruano, jamás tan lindo con este calor, con esta compañía. Pero creo que a pesar de estar en diferentes países, yo en este momento radico en el Reino Unido, en Inglaterra, a pesar de estar tan lejos, ¿qué nos une? Nos une algo que es el amor a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros abuelos. Y ese patrimonio que tenemos, que nos convierte en lo que somos, seres humanos, con una integridad, con una dignidad, un valor. Este cuerpo no fue creado para ser usado como una plastilina que yo puedo moldear a mi gusto, porque lo que estoy haciendo es dañar esa integridad, dañar ese diseño. Ese cuerpo y esta mente fueron dadas para explotar sus capacidades, para tratar de ser mejores, para ser buenos elementos de la sociedad, buenos ejemplos. No siempre lo logramos, todos hemos sido. En algún momento hemos cometido errores en nuestras vidas,
peores, otros mejores, o sea, no hay mejores errores, más no menos peores, que también es una expresión medio rara. Pero tenemos que valorar lo que somos, que es el ser humano. Tenemos que defender esa integridad, esa dignidad, ese valor inherente que la Iglesia, el cristianismo recoge, que también puede ser recogido e interpretado por gente incluso que no crea, pero que hay una humanidad, un destino común, un origen común que nos pertenece a todos. Creo que eso vale la pena decirlo. Muchísimas gracias.